puede llegar a ser tóxico si se usara en concentraciones muy altas, que es la vía rectal. En vía rectal se absorbe a nivel de la mucosa y de ahí ya empieza a hacer sus funciones. Si tú de manera preventiva, por ejemplo, te haces una ozonoterapia cada 15 días, cada semana, tus niveles de defensas van a subir. Articulaciones, displasias de cadera, artritis en codo, artritis en rodilla. Pues se mezclan estas dos, las células con el plasma, y es lo que se infiltran en las dos, promover cicatrización, a promover regeneración. Y lo que está haciendo el plasma en ese lugar está regenerando, pero baja inflamación, quita dolor. Y te digo, restablece la comunicación energética y así es como sana, como funciona. Esta es una producción de Estudio CLIAR. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio de su podcast Entre Vets y Peludos. Hoy tenemos un tema súper interesante que nos va a dar más opciones de tratamiento porque han estado evolucionando esos tratamientos y han hecho más populares, pero sin embargo, ¿servirán? Pues el invitado de hoy, que es muy especial, nos va a contestar esas preguntas. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Realmente ayudan a nuestros peludos? Hoy lo vamos a saber. Y le damos la bienvenida al doctor Eduardo Figueroa. Doctor, muy buena tarde, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, también aquí muy honrada de tenerte aquí en nuestro episodio de Medicina Alternativa. Sé que eres egresado de la UNAM, que ya tienes más de 35 años, ya has mucho tiempo de experiencia. ¿Siempre te has dedicado a pequeñas especies? Sí, ¿Sí? sí. Sé que en 2006 hiciste una especialización en acupuntura. Sí, es Para correcto. la gente que no te conoce, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues soy Eduardo Figueroa, mi nombre es Eduardo Figueroa, soy egresado de la UNAM, soy generación 86-90, egresé en el 90, y desde el 92-93 estoy establecido aquí en Querétaro y me he dedicado a trabajar con perros y gatos. Hoy vamos a tener un episodio acerca de medicina alternativa Ujú. y pues preparamos varias cuestiones en las que tú has estado trabajando durante todos estos años. Pero estas terapias alternativas realmente ayudan a nuestras mascotas. ¿Qué son estas terapias? Sí, bueno, mira, para empezar, yo te diría que no son alternativas, sino son complementarias. Ok, Son complementarias a los tratamientos que ya como médicos normalmente hacemos. Llega a haber el caso, que llega a pasar, que a veces sí es la última alternativa que tenemos, ¿no? Pero en realidad todo se complementa, ¿no? Porque a lo mejor estamos ya haciendo un tratamiento desinflamatorio, multivitamínico, con fisioterapia para un perro con problemas para caminar y no alcanza todo esto ya para que mejore y llega la acupuntura y te ayuda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no es que dejemos todo esto por la acupuntura totalmente, ok. o por otra terapia, sino que complementamos. ¿Y realmente ofrecen beneficios estas terapias complementarias a las mascotas? Sí, normalmente te van a ofrecer un plus, un beneficio. Okey. ¿Y cómo es? Ya nos decías, ¿tiene que ser complementaria a la medicina que se da Sí. o al tratamiento que se está dando? Pero, ¿cómo lo trabajas? Normalmente nuestra manera de enfocarnos hacia un problema médico es con todo lo que estudiamos, con todo lo que es la medicina alópata. Y a ese, cuando llegamos a un diagnóstico y luego a un tratamiento, a ese tratamiento tratamos de complementarlo precisamente con algo más, como puede ser acupuntura, ozonoterapia, terapias de láser terapéutico, podemos usar también infiltraciones, siempre va en conjunto, eh, todo, ¿no? Y hay veces, como también te mencionaba hace rato, que sí puede ser como ya casi la única opción, no casi la única opción, pero una muy buena opción a, a un tratamiento quizá demasiado caro en medicina, ¿no? Tanto en humana como en veterinaria se da este tipo
situación. Ahora, todo esto, todas estas medicinas complementarias, vienen de medicina humana, ¿no? No es que hayan Claro. nacido en veterinaria, sino todo. La acupuntura china pues fue primero para ellos, ¿no? Para Para humanos, y después le empezaron a dar sus caballos en la guerra, ¿no? A curarlos con acupuntura, entonces se traspoló a eso. Terapias de ozono, por ejemplo, pues es la mayor investigación es en humano y se ha traspolado a veterinaria. ¿Y en qué casos podemos ocupar estas terapias? Ok. En general, mira, la acupuntura se usa para todo, se puede usar para todo. Sin embargo, a veces no es tan práctico usarlo para todo, ¿no? No es tan fácil y no es tan accesible. Para mí, la acupuntura es muy, muy buena en problemas de locomoción, en problemas de musculoesqueléticos a nivel de columna vertebral. Ahí es donde yo he visto una gran ventaja conocer este tipo de terapia, porque en lesiones de columna, pues los perritos o padecen de mucho dolor o no pueden caminar muchas veces, o las dos cosas. Y la opción es una cirugía, muchas veces que a veces son muy caras, ¿no? Y a Claro. veces llega a no responder el organismo, no que la cirugía haya sido mala, sino que el organismo no responde al tratamiento que se le hizo. Y con acupuntura, muchos perritos logran caminar sin hacerse una cirugía, por ejemplo. Ya. Por lo mientras, me gustaría empezar con ozonoterapia. Cuéntanos qué es esta ozonoterapia, por favor. Ok, la ozonoterapia consiste en la aplicación de gas ozono, que el ozono es una molécula de oxígeno. El oxígeno tiene dos moléculas, está compuesto por dos moléculas, y el ozono está compuesto por tres moléculas de oxígeno. Entonces, el ozono se forma con una maquinita especial con oxígeno medicinal, se usa, no es oxígeno del ambiente, y a ciertas concentraciones produce efectos terapéuticos en personas y en nuestras mascotas. Estos efectos terapéuticos consisten en alivio de dolor, en desinflamación, cicatrización, por ejemplo. Esos son los más importantes. Se usa, las concentraciones del ozono son mínimas comparadas contra el oxígeno. O sea, por ejemplo, en una jeringa de 50 mililitros, la concentración de ozono es como de un 5%, 10%, es muy baja. Todo lo demás es oxígeno. Pero ese 5% que va combinado en todo hace su función, ¿no? Porque, bueno, el ozono es tóxico. El ozono puede llegar a ser tóxico si se usara en concentraciones muy altas. Sí puede ser algo peligroso para la salud de alguien. Cuando estás tratando de ayudar, pues lo puedes intoxicar. Pero eso es remotamente, o sea, es casi imposible que suceda si usas las dosis adecuadas como se ocupan. Es imposible casi que puedas intoxicar a alguien o que te intoxiques con ozono. Claro. ¿Y cómo lo administras en los pacientitos, Ok, en las hay mascotas? muchas vías de administración. La más común es la vía rectal. En vía rectal se absorbe a nivel de la mucosa y de ahí ya empieza a hacer sus funciones. Pero se puede usar en vía tópica. Se puede administrar también, ahorita lo más, lo que se está usando más es en soluciones salinas fisiológicas ozonizadas. Se prepara en un suero, en un recipiente especial. Se ocupa suero, se ozonifica durante 10, 15 minutos y luego este suero ozonizado se coloca vía endovenosa en los pacientes Ya. y es la que hasta el momento es la que mejor ha resultado en cuanto a beneficios terapéuticos. Y, por ejemplo, esta terapia del ozono,
¿Se puede utilizar para prevenir enfermedades o solo cuando ya tienes la enfermedad es que la puedes utilizar? De las dos maneras, porque una de las ventajas o de las cualidades de la ozonoterapia es que te eleva tu sistema inmunológico. Ujú. Entonces, si tú de manera preventiva, por ejemplo, te haces una ozonoterapia cada 15 días, cada semana, tus niveles de defensas van a subir. Entonces te vas a enfermar menos. Ahora, si ya estás enfermo, pues ya te haces las terapias que se te indiquen, ¿no? Hace un día sí, un día no, una por semana, una cada 15 días, dependiendo del tipo de problema que tengas, es que se da la frecuencia de las terapias. Y, por ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades como las más comunes que tú has tratado utilizando esta terapia? El ozono es muy bueno para cicatrizar, por ejemplo, en heridas grandes se usa el embolsado. Por ejemplo, si yo hubiera perdido una parte importante de mi piel aquí, todo este pedazo, y no se puede unir, no se puede suturar, Ujú. y se infecta, por ejemplo, una quemada incluso, no puede ser. Entonces, se embolsa, haz de cuenta que meto mi mano en una bolsa, se sella, se coloca el ozono, un tubo de ozono, se infla, y entonces aquí ya estoy con un ambiente de ozono en mi mano. Y el ozono ahí va a actuar a nivel local, primero eliminando bacterias y en segundo lugar promoviendo la cicatrización. Y el avance es muy rápido comparado con otros métodos que Okey. podemos usar. Entonces, esa es una opción. Y bueno, también lo he usado para subir defensas, como te comentaba hace rato, vía rectal, ¿no? Son las más comunes. ¿Y hay alguna contraindicación para la mascotita que va a administrársele este tratamiento? Sí, tiene que no tener anemia, por ejemplo, ¿no? ¿Por O qué? problemas de coagulación, porque puede producir, o bajarte las plaquetas, y entonces para un problema de coagulación, pues ya Mm. te afectaría. ¿Y es peligroso para las mascotas o es seguro la ozonoterapia? Usando la dosis adecuada sí es seguro. Okey. Nos contabas hace rato que solamente en una cantidad como muy grande se Tendría puede que ser ocasionar una intoxicación. sí, totalmente una Okey. locura hacer eso. Sí. Y en cuanto a las células troncales mesenquimales, ¿estas para qué nos sirven o cómo funcionan? O, a ver, cuéntanos de eso. Ok, en cuanto a células troncales mesenquimales, que son células madre, esas se producen en bancos, en laboratorios especiales, que ya te las venden, ¿no? Okey. Y te las venden en paquetes de 7 millones, 5 millones, 10 millones, 20 millones, 30 millones, 50 millones, 100 millones, así. Estas células nos sirven para producir regeneración de tejidos, prácticamente de cualquiera, pero los que más nos interesan, bueno, a mí en particular es piel, igual para cicatrización. Haz de cuenta, esta misma herida se infiltra con este líquido, ¿sí? Y estas células tienen la capacidad de convertirse en piel, o sea, pueden convertirse en el tejido que se ocupa en el momento, ¿no? Si yo me la pongo en articulación o la pongo en una articulación que está desgastada, el cartílago, se van a convertir en cartílago y puede regenerar cartílago, por ejemplo, o en una fractura en hueso, o en una herida de piel que no puede cerrar en piel, en tejido, ¿no? En músculo. Inclusive Okey. hay quienes han usado en tendones, por ejemplo, a deportistas Ujú. también. Eso ya en humano, ¿no? ¿Y cómo se obtienen estas células? Se obtienen de diferentes tejidos, principalmente la grasa es uno de los principales tejidos de los que se puede obtener, de médula ósea, de cordón umbilical, de la placenta, por ejemplo. Hay diferentes calidades de acuerdo al lugar donde se obtiene, pero todas al final de cuentas cumplen una función. Entonces se obtienen este tipo de células y estas células se reproducen en un laboratorio y es así que pueden garantizarte con un certificado de que te están en un vial, porque te las dan en un vial, en un frasquito, que si tiene 5 millones, 7 millones, 10 millones, 20 millones, etcétera.
¿Y cuáles serían entonces las principales aplicaciones de estas células? En medicina veterinaria, o para lo que nos compete, articulaciones. Okey. Articulaciones, yo creo que sería lo más, sobresaliente. Ujú. Por ejemplo, displasias de cadera, artritis en codo, artritis en rodilla, es en lo que yo los he ocupado y pues, la verdad es que funcionan muy bien. Igual tienen la función de dar dolor, controlan la inflamación y promueven la regeneración, ¿no? Esas 3 cosas son muy buenas Lo y son principal. serotóxicas. O sea, Okey. no son tóxicas en cuanto a que, por ejemplo, después te afectan el hígado, el riñón, como la medicina Mm, alópata general, ujú. ¿sí? Y normalmente tampoco va a haber normalmente no va a haber reacciones, sí las llega a haber, pero es muy, muy baja la posibilidad de que se haya una reacción alérgica al producto. Okey. ¿Y cuál sería la vía de aplicación, por ejemplo, en algún caso de artritis o cosas así? Intraarticular, Okey. es intraarticular. Hay que funcionar directo a la articulación y ahí Ujú, depositar las células. ujú. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, hay que estar con este tratamiento con las mascotas? Ok, depende de cada caso también, pero por ejemplo, a los perritos que yo he infiltrado con displasia de cadera, Ujú. hasta el momento con una sola infiltración anterior suficiente, Ah, duran mucho con tiempo. una. Duran mucho tiempo. El Mm, efecto dura mucho tiempo, más de un año, te puedo decir. ujú. Entonces, son tratamientos que sí llegan a ser costosos, Me ganaste la pregunta. Eso te iba a pero, preguntar. ajá, pero a veces comparado con una cirugía, no está, ahí se va, Claro, ahí ¿no? evalúas también. Sí, y no es tan invasivo porque aunque sí anestesiamos al paciente para infiltrar, pues una cirugía te dura a lo mejor 1 hora, hora y media, una ortopedia, Ujú. contra una infiltración que se hace en media hora quizá, ¿no? Ya completa. Okey. Y el efecto, como te digo, pues más de un año sí es notorio, pues 2, 3 años, 4 años, 5 años, depende de cada paciente. Y lo que puede llegar a pasar es que se necesite hacer otra filtración de nuevamente, ¿no? Pero en Ujú. 2, 3, 4, 5 años. Entonces sí Bueno, es bueno, ¿no? Contra claro, una contra una cirugía. cirugía. Y otra ventaja también que veo es que no tendrías ese proceso de recuperación poscirugía. Sí, poscirugía, el posquirúrgico, ajá, exacto, te evitas. No, cuando infiltramos no manejamos antibióticos. Los antiinflamatorios están contraindicados con el uso de células porque ahí podrían nulificar el efecto. Entonces, para infiltrar un paciente sí tenemos que tener cierta preparación en cuanto de preferencia dieta, cuando se puede. También preparar el terreno, ¿no? Con condroprotectores. Los condroprotectores nos ayudan mucho. Y no debe de haber tomado antiinflamatorios, pues de preferencia 1 semana, 10 días o más tiempo. Okey. Si ha tomado, es mejor esperarnos para que el efecto sea el mejor. Sí, por la inversión también que van a hacer. Sí, claro, sí es lo que les digo. O sea, si vas a gastar, que sea Claro. para algo bueno, si no, si tú a escondidas le das la pastillita porque sientes que le duele, Ujú. te vas a tirar tu dinero. Pues sí. Okey, pues para que lo evalúen, entonces creo que sería una buena alternativa. Oye, pero ya cambiando al plasma rico en plaquetas, ¿qué es ese plasma y para qué nos sirve? Sí, el plasma rico en plaquetas es muy similar a las células troncales mesenquimales. Normalmente yo las uso se usan en conjunto. Por ejemplo, los pacientes con artritis o Ujú. con displasia de cadera que vamos a infiltrar con células, también le preparo un plasma rico en plaquetas. Ese plasma rico en plaquetas se activa de una u otra forma puede ser con vacío, puede ser con un poco de ozono también, sirve para activarlo. Ahorita te explico lo que es la activación. Y después se mezclan estas dos, las células con el plasma, y es lo que se infiltran las dos. Las células, las troncales mesenquimales, son células como tal que se convierten en el tejido donde tú lo insertas, donde tú lo plantas, digamos. Y el plasma rico en plaquetas lo que contiene son factores de crecimiento, diferentes factores de crecimiento, que ayudan a modular dolor también, a promover cicatrización, a promover regeneración. Cuando nos cortamos y se nos hace una costra,
y cuando éramos chicos, ¿te acuerdas que te levantabas la costra, no? Por Sí. curiosidad, y ahí estabas dándole a la Te la costra. quitabas. Y lo que había abajo había un líquido. Ujú. Ese es el plasma. Y lo que está haciendo el plasma en ese lugar está regenerando. Pero pues de chiquitos nos la quitábamos y ya. Entonces, este plasma es regenerado. Ese es nuestro reparador natural que tenemos, todos los seres vivos. Entonces, por desgracia, a ciertos lugares no nos llega tanto plasma como quisiéramos. Y por eso a veces la regeneración no se da como quisiéramos y a veces hay más bien una cicatrización que es fibrosis. Ujú. Las cicatrices son fibrosis a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, a veces cierra muy bien y a veces muy feo, ¿no? Entonces, lo que hacemos con plasma rico en plaquetas es acercar una cantidad importante de plasma que no está llegando al lugar, lo acercamos, lo infiltramos, lo ponemos, se acelera mucho el proceso de reparación, de cicatrización o de regeneración. Y por ejemplo, entonces, ¿en qué enfermedades o en qué tipo de lesiones lo podemos ocupar? Igual, por ejemplo, si el presupuesto no nos alcanza para hacer una infiltración de células con plasma, el puro plasma ya te va a ayudar, por ejemplo, ¿no? Pero siempre es mejor las dos. En cicatrización de heridas también es muy, muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y por ejemplo, Úlceras corneales también. En úlceras corneales también. Ahorita que estás hablando de que también en lesiones de la piel, ¿se puede mezclar la ozonoterapia con este plasma? Sí, de hecho, es lo que quedamos pendiente, la activación. En el plasma rico en plaquetas vienen, las plaquetas son las que te van a liberar estos factores de crecimiento. Okay. Para que lo liberen se llama eso activación. Ujú. El plasma lo combinamos con una jeringa y una válvula de 3 vías. Cargamos ozono, tenemos nuestras plaquetas, conectamos la válvula de 3 vías y hacemos una combinación. Entonces, pasa el plasma a la jeringa con ozono y del ozono se regresa a la otra jeringa. Entonces, entra en contacto el plasma con el ozono. Okay. Y eso hace que se liberen los factores de crecimiento que nos interesan poner. Si no lo activas, va a funcionar también, pero si lo activas es mucho mejor el efecto. Como si fuera un potencializador. Exacto. Okay. Entonces, no puedes inyectar también el ozono en algunas zonas y te va a ayudar. Okay. Pero, bueno, ya si va ozonizado el plasma, ya va bastante bien. El ozono también se puede usar como ozonopuntura. También puede ser a lo largo de la columna vertebral, a nivel intramuscular, eso nos faltó mencionar hace rato. Se puede infiltrar un poquito de ozono, pum, 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 entonces como medio centímetro, 1 centímetro, y va a promover igual desinflamación, control de dolor y hasta cierto punto su regeneración. ¿Y con qué frecuencia se tiene que hacer este tratamiento del plasma? Igual es una sola vez, sí, por ejemplo, en heridas con una sola vez puede ser suficiente para cerrar una herida muy rápido. Y, por ejemplo, en artrosis, yo no lo he usado como tal. Yo siempre he usado células con plasma. Todavía no me toca repetir un tratamiento. Podría suponer que quizá con plasma sea más rápido requerirlo, ¿no? Pero yo creo que 1 año sería quizá lo que pide el cuerpo, ¿no? Ok. ¿Y es costoso este tipo de tratamiento? El plasma es mucho más barato porque eso lo obtenemos más fácilmente nosotros en veterinaria. Okay. Las células, como se compran en un laboratorio externo y son pues, más costosas, eso lo hace costoso. ¿Este plasma tiene algún efecto secundario en las mascotas o alguna contraindicación que se deba de tener? ¿Algo que cuide de cuidado? No, normalmente hay que cuidar mucho la higiene tanto en la extracción como en la infiltración. Aquí tenemos la opción de que son el plasma rico en plaquetas es autólogo, o sea, yo te saco a ti plasma, sangre, preparo el plasma y te lo vuelvo a poner a ti. Pero también puede ser heterólogo. Puede ser que, vamos a suponer un caso de un gatito muy pequeño que tuve que
Lo atropellaron al parecer, tenía una fractura en el cráneo y una herida aquí muy fea. Y yo tomé sangre de un donador, de un perrito, y lo pude infiltrar en la zona del cráneo del gato y funcionó bien. O sea, puede ser heterólogo también. Sin embargo, hay que procurar que sea autólogo y, como te digo, cuidar higiene, mucha higiene en para evitar contaminación al momento de tomarlo, la sangre, y al momento de infiltrarlo. Nada más para que nos aclares, por favor. Si nos puedes decir qué significa heterólogo y autólogo. Que es de otro paciente, un donador, y autólogo que es Del mismo. del mismo. Ok. Y, por ejemplo, hace rato también nos hablabas de terapias láser. ¿En qué consisten estas terapias láser? ¿O qué es? Láser es muy interesante todo, porque yo igual hace ya algunos años que empecé a usar un aparato láser muy pequeño, y ahora ya hay unos aparatazos bien bonitos y súper carísimos también que funcionan de maravilla. En fin, el láser estimula a nivel celular, a nivel de mitocondrias, que funcione mejor la mitocondria. La mitocondria es la parte de la célula que pues mantiene vivas a las células, ¿no? Produce energía, produce ATPs. Entonces, al estimular que las mitocondrias funcionen como deben de funcionar, se mejora todo, mejora la célula. Y al mejorar la célula se mejora el entorno y se mejora el tejido, etc. El láser igual tiene la aplicación de antiinflamatorio, analgésico y cicatrizante. Son las principales que tiene, y lo mismo, dolores articulares se puede usar, zonas muy inflamadas se puede usar, pero igual a mí lo que más me ha gustado es para úlceras muy grandes y úlceras incluso muy profundas, y con su terapia de láser me ha funcionado bien la cicatrización. ¿Y en cuánto tiempo empiezas a ver resultados con la terapia? A veces puede ser en 2 días ya se ve mucho el resultado, el avance, y entonces a veces en 5 terapias, un día sí, un día no, puedes tener ya un proceso que ya llevaba quizá días o meses, se puede reducir mucho o cicatrizar por completo. Entonces, si usas en complemento las cosas, pues nos va mejor, Claro. ¿no? Como nos decías en un inicio, todo es complementario, todos estos tipos de tratamientos que estamos viendo. Así es. Y otra cosa, entonces también por lo que nos estás contando, este tipo de terapias, ya sea de plasma, ya sea de células, de terapia láser o de ozono, depende de cada paciente. No hay como que, con todos los perros, 2 terapias o 5 Sí, terapias, no. depende de cada No, sí. pacientito. Sí, no, depende de cada paciente. Por ejemplo, cuando empecé con acupuntura, siempre me decían, ¿y cuántas terapias se va a llevar para que camine? Ujú, No, pues no sé. claro. Las que Eso es lo que siempre necesite. preguntamos Sí, hasta con sí, nosotros. claro. Mi maestra me decía, cuando aprendí acupuntura, decía, mínimo son 10, una por semana, ¿no? Si Okey, puedes dar 2 por semana, pues está de lujo, pero pues también es más costoso, ¿no? claro. O es más rápido el costo, ¿no? No es lo mismo gastar 100 pesos a la semana, por decir, que 200. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que con 2 terapias de acupuntura ya se ve mucho la mejoría, y hay pacientes que hasta la octava, novena, décima se está viendo, ¿no? Pero siempre hay avances y hay que ser muy observadores, muy meticulosos Ujú. al valorar, porque nosotros que los vemos cada semana, pues sí podemos ir viendo El qué avance. hace y qué no. Y el propietario, a veces que lo ve diario, pues dice, no, pues está igual, está igual, está igual. Ujú. No lo logran ver, ¿no? Pero muchos perritos que no pueden caminar, lo primero que vemos, pues ya no mueven la cola tampoco. Entonces, lo primero que empiezan a hacer es tantito el movimiento de cola. Entonces, ya Ujú. cuando empiezan a mover la cola, ya nos ponemos bien contentos, ¿no? Porque eso Claro. va bien. Eso puede ser en la segunda, tercera, depende. Ujú. Y no mueven las piernas y de repente empiezan a querer dar un brinquito. Y por ahí de la quinta o sexta, de repente se paran solos. Bueno, pues todos brincamos de alegría, ¿no? Claro. Entonces, cada uno depende, ¿no? Alguna vez me tocó dar a un cachorro de 6 meses que no caminaba,
y le di una terapia de acupuntura y ya no regresó. Y dije, uy, pues, ¿qué pasó? Ya después le hablé y dice, no, doctor, ya se curó. ¿Cómo con una? Sí, con una. Ah, bueno, y ya no regresó. Qué bueno, La juventud, ¿no? Quizá. claro, No lo sé. Cada paciente, depende. exacto. Pero el médico veterinario es el que te determina y ya te dirá cuántas terapias nos faltan, cuántas vamos a hacer, Sí, cómo sí, va y el hay veces avance. que no hay avance, ¿no? O sea, sí, Ujú. digo, no es que sea infalible, o sea, sí Claro, me como pasó, todo. sí nos ha pasado que llegamos a la 10ª terapia y realmente no vemos cambios, entonces es cuando tenemos que decir, ¿sabes qué? Ujú. Pues tú decides si seguimos, puede ser que sea la Evaluar. 15 o a la Ujú. 20, pero no lo sabemos, no te puedo asegurar nada, ¿no? Okey, O ya probar otra cosa, ¿no? O ahora sí la cirugía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que claro. quisimos evitar o quisimos por el gasto, etcétera, pues a lo mejor sí va a ser, ¿no? Sí, como siempre, ¿no? Hasta con nosotros. Si hay alguna otra cosa que me pueda servir para evitar la cirugía, pues lo intentamos. Sí, sí, Ya si no, pues no dio el resultado que queríamos, pues bueno, ya hacer la sí, cirugía. sí, siempre está esa opción, ¿no? Claro, y con las mascotitas, pues igual. Oye, pero también con nosotros, con los humanos, pues escuchamos mucho de la acupuntura y ahora, pues ya nos estás diciendo también que ya tiene unos años que se está utilizando con las mascotas. Sí, ¿Cómo es que se ha estado utilizando esto? ¿Cómo funciona la acupuntura? ¿Cómo se utiliza? desarrollada por los chinos en hace miles de años, la ocupan ellos, incluso ellos tienen hospitales de pura acupuntura. Es muy interesante eso, una anécdota de un doctor, no me acuerdo quién fue, la verdad, nos contaba un día que fue a China y que pasó por un quirófano y no estaba conectado el paciente, estaba hasta platicando, Ujú. con pura acupuntura lo tenían anestesiado y lo estaban operando, ¿no? Por ejemplo. Y ya de ahí él fue que se interesó y se metió en eso. Entonces es muy interesante todo. Se puede usar para todo, como te decía, para muchas cosas, pero ya en términos prácticos, aquí lo usamos solamente para, o más que nada para el aparato locomotor. Y funciona muy similar a todo lo que ya hemos estado hablando. Reduce inflamación, debe regenerar tejido y a final de cuentas lo que se dice es que restablece los canales de energía que todos los organismos tenemos. Ujú. La acupuntura se basa en eso, en canales de energía, en meridianos le llaman, ¿no? Por lo cual corre energía ya sea del centro hacia afuera de nuestro organismo o desde afuera hacia el centro de nuestro organismo. Lleva un flujo. Los chinos dicen que cuando algo anda mal, cuando hay alguna patología, es porque el flujo de energía está o estancado, o hay muy poco, o hay demasiado, o incluso está corriendo en sentido inverso. Entonces, hay puntos de acupuntura que sirven para específicamente para algunas cosas, son muy útiles en algunas cosas, aunque estén lejos del problema, ¿no? Y tú al poner una aguja en ese punto, ya se está estimulando a que se restablezca, ya sea el flujo bajo, que mejores, y así es mucho que se cede. Si está corriendo inverso, que tome otra vez su función, su carril, ¿no? Su dirección. Así es como se supone que funciona la acupuntura, pero baja inflamación, quita dolor. Y te digo, restablece la comunicación energética y así es como sana, como funciona todo. ¿Y no es complicado darle este tipo de terapia a las mascotas que se Sí, estén moviendo o algo así? sí, llega a ser muy complicado. Yo creo que por eso no me lo uso en perritos que están, o lo uso más en pacientes que traen problemas para moverse, para caminar, porque Ujú. Se quedan tranquilos. están tranquilitos, no sienten nada, no se angustian por nada. Precisamente es una de las consecuencias buenas, digamos, o malas, es que cuando empiezan a mejorar, se empiezan a mover Ahí y te ya no das están tan cuenta. inquietos, sí. Y Ujú. entonces llega el momento en que ya no podemos hacer más Okey. acupuntura. ¿Y es segura la acupuntura? ¿No tiene algún efecto En secundario en las general mascotas? sí, en general es segura. Yo no conozco ahorita, bueno, que yo conozca efectos Ujú. secundarios, no, no. Puro beneficio. Pues prácticamente sí. Sí, Y lo peor que puede pasar es que no te haga el efecto que quieres o no tan claro, rápido, pero no recuerdo de efectos adversos, no. okey.
Y entonces también, dependiendo del pacientito, es la cantidad de terapias que vas a estar dando y la frecuencia. Sí, yo siempre les pido 10. Normalmente es una por semana. Después, conforme vamos viendo el avance, vamos abriendo el periodo a 15 días, 21 días, e incluso llega a ser hasta el mes. Y, por ejemplo, esta terapia de la acupuntura, ¿la puedes dar sola o también tiene que complementarse con alguna otra? Normalmente sí se complementa con condroprotectores, por ejemplo, porque mucho es para problemas de músculo esquelético. Ujú. A veces algunas vitaminas, a veces complementos nutricionales, sí. Pero en general, no. Ahora, lo que manejo o manejamos es electroacupuntura, que es poner las agujas desde que las colocas en tu punto de acupuntura, Ujú. empieza a trabajar. O sea, una aguja puesta, tú has visto en la tele quizás, hay alguien con agujas en la espalda, ¿no? O en la cabeza. Ujú. Ya la aguja está trabajando como tal. Pero si a estas agujas les colocamos un aparatito de electroestimulación y le damos impulsos eléctricos, se potencializa el efecto. Eso es lo que podemos usar como un complemento, porque podemos poner las Mm, agujas sin nada, pero normalmente es con electricidad, ¿no? okey. Electroestimulación. Así es como te podría decir que se maneja, ¿no? Y cuando les das esta electroestimulación a las mascotitas, ¿no se ponen más inquietas? Sí, puede ser si sobreestimulas. Sí, hay que ser muy Mm, cuidadoso. Hay que empezar con un nivel muy bajo, bajito. sí, Ujú. y le vas subiendo y vas viendo hasta dónde tolera bien y ya hasta ahí te quedas, ¿no? Después de un rato, normalmente duran 15 a 20 minutos las sesiones. Okey. Después de unos 10 minutitos, ya el organismo ya se adaptó al impulso y le puedes volver a subir un poquito más. Ya. A veces no. A veces, pues, se ponen Sí, rejegos y ya no sí, quieren. y ya no quiere. Entonces, con que des una estimulación constante es bueno. Okey. ¿Y cuál de estas terapias que tú haces es la que utilizas más? Yo creo que la electroacupuntura y ahorita estamos haciendo más infiltraciones que antes. Lo de las infiltraciones apenas tengo desde el 2021, 22 que empecé con un curso y luego he ido tomando otros. No es fácil a veces que se hagan, Ujú. porque pues son más costosas, ¿Te refieres a que pero acceda la y ya gente? que acceda la gente, pero últimamente ya está más abierto todo el mundo a esa opción. Entonces, por ejemplo, yo creo que en los 2 años pasados había hecho una infiltración por mes y ahorita el año pasado ya llegué a hacer 2 por mes y el mes pasado hice 3, no, hice 4 en un mes. O sea, ya una por semana, por ejemplo. Mm. Entre acupuntura e infiltraciones es lo que más estamos manejando ahorita. Puede ser también porque la gente no sepa de Porque estas no lo otras conoces, sí, terapias ajá, complementarias. tienen dudas siempre, sí. Claro, Y pues tratamos de explicarles y a veces lo logramos muy bien y a veces no claro. tanto, ¿no? Pero sí la verdad es que son unas opciones de ayuda, opciones de complementar un tratamiento muy buenas. Doctor, ya estamos casi en el cierre de nuestro podcast. ¿Cuál sería el último consejo que le das a nuestros tutores? Que abran su panorama, su mente a la medicina complementaria, ¿no? Que yo le llamo complementaria. Acupuntura, láser, todo lo que hemos mencionado aquí, infiltraciones, etcétera. Que pues sí investiguen más, que se informen, pero que no se cierren a nada más ya la alopatía, porque la verdad es que hacen un match muy bueno, ¿no? Se complementan de una manera muy, muy buena que beneficia mucho a los perritos, a los Claro. pacientes. Y como decíamos hace un rato, si te puede evitar una Sí, cirugía, pues sí, no buscas. son mínimamente invasivas, ¿no? Yo Ujú. creo que la más invasiva es la infiltración. O Claro. sea, la verdad es que los perritos a la hora de infiltrados ya están que se quieren ir a su casa y se pueden ir a su casa, ¿no? Ujú. Es mucho menos invasiva todo. Ah, qué bueno. Pues bueno, son otras alternativas complementarias Sí, que opciones podemos complementarias. estar ocupando en las mascotitas, ¿verdad? Sí, Si así tienen es. alguna duda, pues como bien dijiste, que se acerquen con su médico veterinario también
para Ujú. que les aclare todas esas dudas que puedan tener. Sí, sí, sí. No, fíjate que hay veces que muchos médicos no conocemos de todo. Entonces, a lo mejor si tu médico no conoce, pues Ujú. sigue buscando y hasta que encuentres la información, ¿no? Porque puede ser que no esté tan difundido, ¿no? Por ejemplo, las infiltraciones no son Tan tan conocidas. conocidas Sí, ahora, ¿no? claro. Y son muy buenas. En medicina estética se usa mucho plasma rico en plaquetas, por Ujú, ejemplo, ¿no? El ozono en medicina estética, para ujú. quitarte arrugas y manchas y cosas así. Claro. Y a la par se usa para como medicina, complementaria, ¿no? A mi esposa hace 2 o 3 semanas, la llevé con una doctora que conozco, un médico humano, le hizo un suero sonizado y le puso su suero en vena y le ayudó muchísimo, andaba con mucho dolor de cuello, por ejemplo. Le fue una Claro. maravilla. Sí, son finalmente terapias que hasta en nosotros los humanos Exacto, sí, sí, para uno podemos mismo, utilizar. tómenlo en cuenta para uno mismo. Claro. Uno tiene sus dudas, pero ya cuando empieza a utilizarlo y ya tienes a tu médico también que te aclare esas dudas, pues es más fácil que tengas confianza, que accedas a este tratamiento y que veas los resultados también. Sí, sí, sí. Sí, y siempre buscar profesionales calificados, ¿no? Claro. Una recomendación que quisiera hacer es que cuando vayas a tu veterinario, pues, que veas que está el título colgado ahí, y si Claro. no, preguntes, ¿no? O sea, no tengan pena de preguntar, e incluso chequen su cédula profesional, ¿no? Si es la de él o no. Y lo mismo con el médico humano, ¿eh? O sea, Sí, porque con sí todos. todo lo que es complementario o alternativo se presta mucho a la charlatanería, ¿no? Claro, De gente que, pues, quiere abusar y, pues, empieza hacer cosas que no debe hacer sin la preparación que debe de tener y así sin es. la legalidad que debe de tener, ¿no? Que es su cédula profesional como médico, ya sea Ujú. humano o médico veterinario. Así es. Entonces, ese fue un gran consejo. Ujú. Ver que tu médico de cabecera, humano o veterinario, Sí, tenga su cédula, tenga su título sí, sí, y sí. esté todo bien Y si está documentado, colegiado, mejor todavía. ¿verdad? Sí. También. Así es. Doctor, pues muchísimas gracias por tus aportes que nos hiciste, por aclararnos dudas que teníamos en cuanto a estas complementarias, técnicas complementarias que hemos estado viendo ahora. Te agradezco muchísimo tu presencia y pues seguramente te tendremos en otro episodio de aquí, de Entre Bets y Peludos. Gracias por la invitación. Así que, ¿cómo vieron este podcast? Ya tenemos otras alternativas que podemos utilizar con nuestras mascotas. Recuerden que siempre estamos promoviendo la tenencia responsable de mascotas. Si te gustó este podcast, pues compártelo, dale me gusta, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue en Entre Bets y Peludos. Muchas gracias.